Fui a mi casa adosada en la ciudad, valorada en $485.000, para el fin de semana, pero la pared del comedor había sido derribada y mi oficina se había convertido en un dormitorio infantil. Mamá dijo, cállate. Tu vida vacía no necesita una casa. Saqué la escritura de la propiedad y volví a mi coche. Por la mañana, todas las llaves copiadas fallaron y mi hermana encontró un aviso rojo en la cuna. Lo primero que vi fue el contenedor de basura. 12 yardas de acero verde que estaba en mi entrada, medio lleno de paneles de yeso rotos y molduras astilladas. Aparqué en la calle y me senté en mi coche durante un minuto entero con el motor en marcha. Mi pago de la hipoteca se había procesado 3 días antes. $1.100, lo mismo que cada mes durante los últimos 3 años. La puerta principal estaba sin llave. Dentro, la pared del comedor había desaparecido. No estaba agrietada ni asentándose, había desaparecido. Solo quedaban los montantes desnudos donde solía estar el aparador de porcelana de mi abuela y el serrín esparcido por el parquet que había restaurado el primer verano después de la muerte de papá. Me quedé en el umbral entre la cocina y lo que solía ser el comedor. Las viguetas del suelo estaban expuestas en el lado izquierdo, donde alguien había levantado los rodapiés. Quienquiera que derribó la pared había cortado los paneles de yeso en secciones toscas y arrancado el aislamiento en tiras, algunas de ellas todavía colgando del techo como trapos mojados. El aparador de porcelana había desaparecido por completo de esta habitación. Lo encontré 20 minutos después, empujado contra el calentador de agua en el garaje, cubierto con una manta de mudanza. Una de las puertas de cristal estaba rota por la mudanza. 5 fines de semana. Había estado fuera 5 fines de semana consecutivos, haciendo auditorías de construcción de fin de año en Raleigh. 5 viernes en los que habría conducido 2 horas hasta esta casa y me habría encontrado con esto. En cambio, me quedé en mi apartamento tipo estudio cerca de la oficina, conciliando facturas y comiendo comida para llevar. Nadie me llamó. Nadie mencionó un contenedor de basura, una pared faltante o un cuarto de bebé. Arriba, mi oficina era la segunda puerta a la derecha. La puerta estaba abierta y las paredes estaban pintadas de amarillo. Una cuna blanca estaba donde solía estar mi escritorio, colocada debajo de la ventana donde yo solía sentarme con la luz de la mañana sobre mi calculadora. Un cambiador estaba pegado a la pared del fondo. Ropa de bebé colgaba en mi armario en pequeñas perchas de plástico. Libros de cartón estaban en el estante donde mis archivadores de impuestos habían vivido durante 3 años. Mi escritorio estaba plegado y apoyado contra la pared del pasillo, fuera de la puerta. Y en el suelo del cuarto de bebé encajado debajo de la puerta como tope, estaba el pisapapeles de cristal de papá. Ese con la margarita prensada dentro, ahora ligeramente amarillenta, lo suficientemente pesado como para mantener una puerta abierta. El que compró en un mercadillo cuando yo tenía 12 años y me dijo que siempre tuviera algo en mi escritorio que me hiciera detenerme y mirar. Lo recogí. La margarita todavía estaba prensada y entera dentro del cristal. Me lo guardé en el bolsillo de la chaqueta y llamé a mi madre. Donna contestó al tercer tono. Su voz tenía el mismo tono que usaba cuando me decía algo que ya había decidido que no estaba sujeto a discusión. Audrey, iba a llamarte. Hay un contenedor de basura en mi entrada. La pared del comedor ha desaparecido. Mi oficina es un cuarto de bebé. Pam necesitaba el espacio. Ella y Milo fueron desalojados hace 7 semanas. 2 bebés y ningún lugar a dónde ir. Le di tu llave de repuesto. Distribuiste mi llave sin preguntarme. Nunca estás ahí, Audrey. No es como si la estuvieras usando. Colgué. Mi aplicación bancaria mostraba el saldo de la hipoteca. $94.000 restantes. Cuando papá murió el saldo era de $127.000. 3 años de pagos. $33.000 de capital que se habían reducido mes a mes con un salario de contable de $52.000. Esta no era una casa gratis. Era una casa con una factura. Y cada mes el pago se procesaba. Mientras que Donna nunca preguntó cómo podía permitírmelo, nunca lo preguntó porque nunca lo pensó. La casa existía en su mente como algo que papá me dio gratis, un premio que no había ganado y que no merecía.
Y ahora ella la había redistribuido, tal como creía que debía haberse hecho desde el principio. Habitación por habitación, caminé con un bolígrafo y la parte trasera de un recibo de la compra de mi bolso. 3 años de contabilidad en una empresa de construcción te enseñan a estimar los daños antes de que llegue el perito. Demolición de pared, retirada de armazón, desmonte de aislamiento, viguetas del suelo expuestas, retirada de paneles de yeso, $6.800. Conversión de oficina, pintura, retirada de accesorios, modificación de armario, $4.600. Accesorios del comedor retirados y arrojados al contenedor de basura con los paneles de yeso, $2.800. La suma de la columna dio el mismo resultado 2 veces. $14.200. Escribí el número al final del recibo y lo rodeé con un círculo. Las cenas de los domingos habían continuado porque papá me pidió que las mantuviera. 2 semanas antes del hospital, sentado en la misma cocina donde yo estaba ahora, me hizo prometer que no dejaría que la familia se desmoronara después de que él se fuera. Debería haber entendido que algunas promesas se construyen sobre una versión de tu familia que ya no existe. La familia que me pedía que mantuviera unida era aquella donde mi madre no le daba la llave de mi casa a mi hermana a mis espaldas y la dejaba demoler una pared de carga para una sala de juegos. El suelo del pasillo fuera del cuarto de bebé fue donde terminé sentada, con el recibo de la compra equilibrado en mi rodilla y mi teléfono oscuro sobre la alfombra a mi lado. La casa olía a masilla para juntas y talco para bebé. Esos 2 olores nunca deberían existir en el mismo edificio. Si alguna vez has confiado a alguien la llave de tu casa y al regresar descubres que la usaron para destrozar tu vida, dale al botón de suscribirte para cuentos de secretos familiares. Esta historia apenas comienza. Sábado por la mañana, 9:15. El Honda gris de Pam se detuvo en la entrada junto al contenedor de basura. Donna iba en el asiento del pasajero, llevando gafas de sol, aunque el cielo estaba nublado. Pam salió primero, abrió la puerta trasera y desenganchó al bebé del asiento del coche. Su hijo de 3 años salió por el otro lado, cayó a la grava y corrió por la puerta principal abierta hacia el comedor desmantelado. Él lo llamó la sala de juegos. Tenía un nombre para una habitación que solo existía porque alguien había destrozado la mía. Yo estaba en la cocina, de espaldas al fregadero, cuando Donna entró. Dejó su bolso en la encimera, junto a la escritura de la propiedad que había dejado allí la noche anterior, abierta en la página con la línea del propietario registrado. No la miró. Sacó una silla de la mesa y se sentó. Pam estaba cerca de la puerta del pasillo con el bebé pegado a su hombro, balanceándose como lo hacen las madres primerizas sin darse cuenta. No empieces, dijo Donna. Arrancaste una pared de mi casa. Donna se cruzó de brazos. Miró a Pam, luego a mí, luego al techo como si yo hubiera hecho una pregunta demasiado obvia para responder. Cuentas facturas en una oficina de construcción y ni siquiera puedes llenar una casa. 4 habitaciones y tú duermes en una. Pam tiene 2 bebés que necesitaban una pared más de lo que tu oficina vacía necesitaba una calculadora. Tu padre se avergonzaría de que anduvieras dando vueltas por su casa como una invitada. Cállate. Tu vida vacía no necesita una casa. Pam miró al suelo. El niño pequeño hacía ruidos de motor en la habitación contigua, conduciendo un camión de juguete por el subsuelo expuesto donde solía estar mi parquet. Donna se recostó en la silla con los brazos cruzados, observándome como siempre lo hacía después de decir algo diseñado para zanjar una conversación. Llevaba 30 años zanjando conversaciones así. Diría la verdad más cruel que pudiera encontrar, la envolvería en un tono que la hacía sonar razonable y luego esperaría a que yo me disculpara por estar herida. Los bebés de Pam duermen en esa habitación ahora, continuó Donna. Duermen en una habitación con una cuna, una luz nocturna y una ventana que da al patio trasero. ¿Qué había en esa habitación antes? Un escritorio, una calculadora y una lámpara que nadie usaba. Tu padre no te dejó esta casa para que la convirtieras en un almacén para archivadores de impuestos. Extendió la mano para coger el té que Pam había dejado antes en la encimera y dio un sorbo como si la conversación ya hubiera terminado, como si hubiera dictado el veredicto y yo tuviera que aceptarlo. Volver a mi apartamento tipo estudio y seguir pagando la hipoteca de una casa que mi madre había regalado. No cedí. Caminé hasta la puerta principal, abrí el maletero de mi coche y saqué la carpeta de Manila de la guantera.
Escritura de la propiedad, extracto de la hipoteca, póliza de seguro de hogar. Guardo los originales en una caja de seguridad en First Federal y las fotocopias en mi guantera con el registro y las instrucciones para la rueda de repuesto. Los contables guardamos copias de todo porque hemos visto lo que le sucede a las personas que no lo hacen. Volví a entrar, puse la escritura en la encimera de la cocina, abierta en la página del propietario, y señalé la línea de la firma. Lee el nombre. Luego volví a mi coche y me senté en el capó con mi teléfono en la mano. El cielo nublado había empezado a despejarse y el aire olía a agosto. Llamé a Sasha. Ella contestó al segundo tono, y pude oír el ventilador en su apartamento y el sonido de una cafetera terminando su ciclo. ¿Qué pasó? Necesito que vengas a la casa adosada. Trae tu cargador de teléfono y ponte zapatos con los que puedas caminar entre escombros de construcción. Sasha condujo 30 minutos desde su apartamento en Durham sin hacer una sola pregunta. Cuando llegó, aparcó detrás del contenedor de basura, lo miró durante 5 segundos, me miró y entró directamente por la puerta principal. Sacó su teléfono del bolsillo trasero y comenzó a fotografiar cada habitación con marcas de tiempo y notas adhesivas en el encuadre. Sala de estar, montantes del comedor desde 3 ángulos. Cuarto de bebé con las puertas del armario abiertas, garaje, contenido del contenedor. Me había visto documentar evaluaciones de daños en obras en la empresa durante 2 años. Conocía el proceso. Salió 15 minutos después. La pared del comedor era de carga, dijo. Se ve que el dintel es de tamaño insuficiente. Quien quiera que la quitó no instaló una viga adecuada. Yo ya lo sabía, pero escuchar a Sasha decirlo en voz alta hizo que el número en mi cabeza pasara de una estimación de daños a una prueba. En la cocina, Sasha sacó el frigorífico de la pared. Algo le había llamado la atención. Una esquina de cartulina encajada entre el frigorífico y el rodapié. Lo sacó. Una tarjeta de presentación de un contratista, ligeramente doblada, con un logotipo de la empresa y un número de teléfono. Leyó el nombre de la tarjeta y me la entregó. Pam trabaja para esta empresa. Conocía el nombre. Pam era coordinadora de proyectos en una empresa de remodelación de viviendas llamada Green Line Interiors. Llevaba 2 años trabajando allí. Nunca había conectado esa empresa con el trabajo en mi casa hasta que Sasha dijo el nombre en voz alta. Volví a la encimera de la cocina. La factura del contratista que había notado el viernes por la noche todavía estaba allí, junto a mi escritura, medio oculta bajo el bolso de Donna. La había mirado en la oscuridad y asumido que era un folleto o correo basura. No era ninguna de las dos cosas. Era una factura detallada de contratista, impresa en papel con membrete de Green Line Company, con partidas para demolición, estructura, retirada y transporte de material. La fecha en la parte superior era 20 de julio. 20 de julio, 40 días antes de mi visita. Esto no fue una emergencia de última hora. Donna le había dado la llave a Pam hacía más de 6 semanas. El contratista fue contratado el mismo fin de semana en que Pam se mudó. La historia del desalojo era real, pero el cronograma era una mentira. La estructura de emergencia era una coartada para algo que Donna había planeado y coordinado mientras yo estaba a 2 horas de distancia, contando facturas. Sasha se puso a mi lado y miró el encabezado de la factura. El logotipo de la empresa en la parte superior era el mismo logotipo de la tarjeta de presentación que había encontrado detrás del frigorífico. El número de cuenta que figuraba en la factura era una cuenta comercial, del tipo que una empresa utiliza para proyectos de clientes con precios por volumen y condiciones de pago a 30 días. Pam había procesado el trabajo a través de la lista de contratistas preferidos de su empleador, utilizando sus credenciales de empleada y el descuento de proveedor de la empresa para una renovación personal en una propiedad que pertenecía a su hermana. Esa factura del contratista está cargada a la cuenta de Green Line, dijo Sasha. $3.800 cargados a su empleador por trabajo en tu casa. Mi cerebro hizo lo que hace 8 horas al día en la oficina. Propiedad personal, cuenta de proveedor corporativa. Condiciones de pago a 30 días, cargado a un número de cliente comercial. La dirección del trabajo no coincidía con ningún archivo de proyecto de Green Line porque este no era un proyecto de Green Line. Era mi hermana usando las credenciales de su empresa para obtener un descuento en la demolición de la pared de mi comedor.
Eso no es desesperación. Eso es fraude corporativo con una dirección familiar. Eso es fraude laboral, Audrey, dijo Sasha. Doblé la factura y la puse en mi carpeta con la escritura y los documentos del seguro. Luego cogí mi teléfono y llamé a Burke. Burke es un abogado de bienes raíces que encontré a través de uno de los gerentes de proyectos senior de mi empresa. Llevó una disputa de zonificación para nosotros hace 2 años y guardé su tarjeta en el cajón de mi escritorio. Contestó un sábado porque le dije a su asistente que se trataba de ocupación no autorizada y daños estructurales a la propiedad. Hizo 3 preguntas. Respondí a las 3 y dijo que podía verme el lunes por la mañana a las 8. Antes de colgar, le pregunté una cosa más. ¿Puede un propietario cambiar las cerraduras a un ocupante no autorizado? Después de una notificación escrita adecuada y el vencimiento del plazo de notificación, sí. Te guiaré en el proceso el lunes. El resto del sábado lo pasé organizando la carpeta en mi coche. Fotos de los daños, factura del contratista, escritura de la propiedad, 3 años de extractos hipotecarios, póliza de seguro. Sasha se sentó en el asiento del pasajero e imprimió los registros bancarios de mi teléfono usando la impresora portátil que guardaba en su maletero. Dentro de la casa, Pam alimentó al bebé y Donna vio la televisión en mi salón. Ninguna de ellas salió. No creían que fuera a pasar nada. El lunes por la mañana a las 8 me senté frente a Burke con la carpeta abierta y todos los documentos en orden. Revisó primero las fotografías, luego la factura, luego la escritura, luego la estimación de daños en el bloc de notas legal. Leyó todo en 12 minutos y volvió a dejar los papeles sobre el escritorio. Ella no tiene contrato de arrendamiento. No pagó alquiler. Nunca recibió el consentimiento escrito del propietario para ocupar la propiedad. Es una ocupante no autorizada, no una inquilina. El camino legal es un aviso escrito de 72 horas para desalojar. ¿Y los daños? Presentaremos una carta de demanda una vez asegurada la propiedad. Evaluación de daños, costos de restauración estimados, honorarios de abogados y cargos de cerrajería. ¿Qué hay de la factura del contratista, la que se facturó a su empleador? Burke se reclinó. Eso es entre Pam y Green Line. Usted no es parte de esa relación laboral, pero la factura es una prueba de que el trabajo fue premeditado y financiado por medios fraudulentos. Refuerza su demanda. ¿Cuánto puedo pedir? Restauración real de los daños a la condición anterior al daño, honorarios de abogados y costos incidentales. Redactaré tanto el aviso de desalojo como la carta de demanda hoy. Pero primero aseguraremos la propiedad, un paso a la vez. Conduje de la oficina de Burke a la comisaría de policía en Franklin Street. La agente que tomó la denuncia era una mujer llamada Garrett. Ella desplazó las fotografías en mi teléfono mientras yo estaba sentada frente a su escritorio. ¿Y usted es la propietaria de la propiedad? Preguntó. Sí, desde la muerte de mi padre hace 3 años, la escritura está a mi nombre. La hipoteca está a mi nombre. ¿Y su madre le dio la llave a su hermana sin su conocimiento? Sin mi conocimiento ni consentimiento. La factura del contratista en la encimera de la cocina está fechada 6 semanas antes de que descubriera el daño. Garrett escribió durante 30 segundos sin levantar la vista. Presentó un informe de daños a la propiedad y me entregó el número de caso en una tarjeta amarilla. No arrestó a nadie. Yo no le pedí que lo hiciera. Un informe policial es un rastro de papel. De la misma manera que una factura es un rastro de papel. Lo presentas para que exista el día en que alguien pretenda que el daño nunca ocurrió. Esa tarde Burke notificó personalmente el aviso de desalojo de 72 horas en la casa adosada. Papel con borde rojo del tipo que no puedes pasar por alto en una encimera ni confundir con una factura. Encabezado en negrita, aviso de desalojo de las instalaciones. Pam abrió la puerta. Burke le entregó el aviso y le pidió que leyera el primer párrafo antes de irse. Ella lo leyó de pie en el umbral con el bebé en la cadera, luego lo llevó dentro y lo colocó en la encimera de la cocina junto a la estufa. No me llamó. Donna no estaba allí ese día. El lunes por la noche, Donna me llamó. Contesté porque quería saber cómo sonaba su versión de los hechos ahora que el proceso legal había comenzado.
Enviaste a un abogado a la puerta de mi hija, dijo ella, con un papel rojo delante de sus hijos. Burke notificó un aviso de desalojo de 72 horas. Pam está viviendo en mi casa sin mi consentimiento. ¿Es tu hermana? Es una ocupante no autorizada en una propiedad que poseo y por la que pago. Arrancó una pared y facturó al contratista a su empleador. Esos son hechos, Donna. Hechos, repitió Donna como si la palabra le supiera mal. Suenas como tu padre, siempre convirtiendo la familia en negocio. Papá me dejó la casa porque confiaba en que yo la cuidaría. La respiración de Donna cambió. El volumen de la televisión en su salón bajó y cuando volvió a hablar, su voz había pasado de la acusación a la advertencia. No dejaré que pongas a esos bebés en la calle, Audrey. Llamaré a todas las personas que conocemos, a cada tía, a cada prima. Todos oirán lo que le estás haciendo a tu propia hermana. El aviso expira el jueves por la mañana. Colgó. Dejé el teléfono en mi mesita de noche y apagué la lámpara. Había aprendido algo. Donna no estaba asustada. Estaba enfadada. Creía tener razón. Y iba a luchar con las únicas herramientas que tenía, la culpa, la opinión familiar y la presencia física. El martes me dio la razón. Mi vecina Ellen llamó a las 11 de la mañana. Ellen había vivido al lado de mi padre durante 15 años y todavía vigilaba la casa cuando yo viajaba, como algunos vecinos lo hacen por costumbre y lealtad, más que por obligación. Estaba en mi escritorio en la empresa de construcción, conciliando una solicitud de adelanto de un subcontratista, cuando mi teléfono vibró. Hay una camioneta blanca en tu entrada, dijo Ellen. 2 hombres transportando madera por la puerta principal. Dejé mi bolígrafo en el escritorio y llamé a Burke. Contestó a los 2 tonos. Ella trajo un contratista, dije, durante el plazo de notificación. Están haciendo más trabajo en el comedor. Burke guardó silencio durante 3 segundos. Cuando habló su voz tenía el mismo tono monótono que la mía cuando encuentro una discrepancia en la facturación que no esperaba. Consígueme el número de teléfono del contratista. Si hay un nombre de empresa en el camión, consíguelo también. Volví a llamar a Ellen. Ella caminó hasta el final de su entrada y leyó el número del cartel magnético del camión. Sin nombre de empresa, sin número de licencia, trabajo en efectivo. Le dije a Burke que esperara. Luego llamé yo misma al contratista. Un hombre contestó al 4.º tono. Ruido de fondo, herramientas eléctricas. Soy la propietaria de la propiedad en la dirección donde está trabajando actualmente, le dije. Hay un aviso de desalojo activo publicado en esa propiedad y un informe policial presentado por daños a la propiedad. Está realizando una construcción sin permiso en una pared de carga en una estructura residencial. Si todavía está en la propiedad en 10 minutos, la próxima llamada que haré será a la policía y al inspector de edificios del condado. La línea se quedó en silencio. Pude oírlo respirar. Nadie me dijo nada de eso, dijo. Ahora lo sabe. 10 minutos. Se fue en 7. Ellen observó desde la ventana de su cocina cómo ambos hombres cargaban sus herramientas en la camioneta blanca y salían de la entrada sin mirar atrás. Pero ya se había hecho medio día de trabajo. Nueva estructura en la abertura del comedor, bloques instalados entre los montantes, masilla para paneles de yeso en juntas que no existían esa mañana. Conduje hasta la casa adosada después del trabajo y fotografié los nuevos daños con marcas de tiempo, $2.400 en construcción adicional que Donna había encargado durante un plazo de notificación legal, utilizando un contratista sin licencia por dinero en efectivo en una propiedad que no le pertenecía. Esa noche llamé al Departamento de Construcción del Condado y presenté una denuncia por construcción sin permiso. El inspector programó una visita para la semana siguiente. Cualquier trabajo sin permiso generaría un aviso de infracción en el registro de la propiedad, vinculado a los nombres de quienes lo autorizaron. Ese registro no caduca. Donna no se estaba retirando. Estaba construyendo permanencia. Quería que la renovación fuera tan completa que revertirla costaría más que tolerarla. No entendía que estaba jugando un juego de renovación contra una contable que estimaba renovaciones para ganarse la vida. Burke enmendó la carta de demanda. Daños originales,
$14.200. Daños adicionales del contratista, $2.400. Total de nuevos daños, $16.600. Total de la carta de demanda con costos de restauración, honorarios de abogados y cerrajero, $26.400. Esa noche Donna hizo sus llamadas. Llamó a 3 de mis tías y a 2 primas a las que veo en Acción de Gracias. A cada una de ellas les contó la misma historia: Audrey está echando a su hermana y a 2 bebés a la calle. Es una desalmada. Tiene 4 habitaciones vacías y prefiere cerrar las puertas antes que dejar que una madre y sus hijos duerman bajo un techo. Mi tía Diane me llamó a las 9 de esa noche. La dejé hablar durante 40 segundos. Luego le reenvié una fotografía a su teléfono: el comedor con los montantes expuestos, serrín en el parquet y un camión de juguete amarillo sobre el subsuelo desnudo donde solía estar el aparador de porcelana de mi abuela. Diane miró la fotografía. Se quedó en silencio. Dijo: buenas noches. No volvió a llamar. Si alguien de tu familia alguna vez ha usado tu propia propiedad en tu contra y luego le ha dicho al resto de la familia que eras la villana por protegerla, suscríbete a Cuentos de Secretos Familiares. Apenas estamos empezando. Adelanté el cambio de cerraduras al jueves. Burke estuvo de acuerdo. El plazo de 72 horas había expirado el jueves por la mañana, en el momento de la notificación original, y Pam no había empacado ni una sola maleta, ni una caja de pañales, ni una funda de cambiador. Todavía dormía en mi habitación de invitados, alimentaba al bebé en mi cocina y dejaba que el niño pequeño corriera vueltas por el comedor desmantelado como si fuera un parque. Salí del trabajo a las 3. Sasa salió conmigo. No preguntó si la necesitaba allí. Recogió su bolso y caminó hasta el aparcamiento a mi lado, porque Sasa es ese tipo de persona. El cerrajero era un hombre llamado Ori que conducía una furgoneta blanca con un cartel magnético en el lateral. Le había llamado el lunes desde la oficina de Burke y le había dado la dirección, los tipos de puertas y el cronograma. Le dije que aparcara al final de la manzana en Paine Est y esperara mi llamada. Estaba allí a las 4:30, con el motor apagado, leyendo un libro de bolsillo en el asiento delantero. Donna estaba sentada en la mesa de la cocina cuando entré por la puerta principal a las 5:15. Una taza de té estaba delante de ella, intacta, con una fina capa de película formándose en la superficie. El aviso de desalojo con borde rojo seguía en la encimera junto a la estufa, exactamente donde Pam lo había colocado hacía 3 días. Nadie lo había movido. Nadie había empacado una maleta. La silla alta todavía estaba en la mesa, y los biberones se alineaban en el escurreplatos junto al fregadero, y los zapatos del niño pequeño estaban en fila junto a la puerta trasera, como si esta fuera su casa y siempre lo hubiera sido. Pam estaba arriba. Podía oír al niño pequeño hablando solo en la sala de juegos y al bebé quejándose a través del techo. Sasa entró detrás de mí y se apoyó en el frigorífico. Dejó su teléfono en la encimera, boca abajo. Coloqué el pisapapeles en la encimera de la cocina. Se sentó entre mi madre y yo sobre el granito oscuro, con la margarita prensada visible a través del cristal. Acerqué una silla frente a Donna y me senté. ¿Cuándo le diste la llave? Donna miró la encimera, luego a mí. Sus ojos se movieron entre el cristal y mi cara como si estuviera tratando de calcular cuál era el problema mayor. Hace 6 semanas, dijo. Dijo que no tenía a dónde ir. Audrey, ¿me preguntaste? Estabas de viaje. Tenías esas auditorías en Raleigh y yo. Se detuvo. No terminó la frase porque no había un final que la ayudara. ¿Me preguntaste? Donna cogió el té y lo volvió a dejar sin llevárselo a los labios. ¿Quién contrató al contratista? No respondió. Giró la taza de té un cuarto de vuelta sobre la mesa y miró el salpicadero detrás del fregadero. Necesitaba ayuda, dijo Donna. Tu hermana tenía 2 bebés, una maleta y un aviso de desalojo de 3 días. Necesitaba un lugar a donde ir, y tú tenías un lugar vacío. Hice lo que una madre hace. Hiciste lo que querías hacer con algo que no era tuyo. Era la casa de tu padre. Lo era y me la dejó a mí, no a ti, no a Pam, a mí. Su nombre está en la escritura original, y el mío está en la transferencia.
El saldo de la hipoteca cuando él murió era de $127.000. Ahora es de $94.000 porque he pagado $1.100 al mes durante 36 meses consecutivos con un salario de $52.000. Gasté $34.000 de mis propios ahorros renovando la cocina y el baño el año en que murió. Restauré el parquet yo misma. Reemplacé los accesorios del comedor con dinero de mi declaración de impuestos, y tú regalaste mi llave, autorizaste la demolición de una pared de carga, trajiste a un contratista sin licencia durante un periodo de notificación legal, y cuando llegué a casa y te pregunté al respecto, me dijiste que me callara. Dejé que eso se asentara. Los números estaban ahora en la habitación, de la misma manera que los números en un libro de contabilidad están expuestos una vez que los lees en voz alta en una reunión. No se puede dejar de leer una columna de cifras. No se puede dejar de escuchar el total. Los dedos de Donna estaban planos sobre la mesa, extendidos, como si se estuviera preparando contra algo que sentía venir a través de la madera. Tu padre habría querido. Ella tampoco terminó esa frase. Papá me dejó esta casa. Tú le diste las llaves. Usaste su pisapapeles como tope de puerta. La escritura tiene un solo nombre. La boca de Donna se abrió. Luego se cerró. Sus palmas se presionaron más fuerte contra la mesa. No lloró. No se levantó. No miró a Pam, ni a Sasa, ni al aviso en la encimera. Se quedó quieta. Como se sienta alguien cuando la habitación ha cambiado de forma a su alrededor y es la última persona en darse cuenta. Pam bajó las escaleras. Había oído la última parte. Se detuvo en el último escalón con una mano en la barandilla y el bebé en el hueco de su otro brazo, quejándose suavemente contra su clavícula. No tenía a dónde ir, dijo Pam. Me desalojaron. Tenía 2 hijos y ningún apartamento y sin dinero para la fianza. Mamá dijo que lo entenderías. Mamá dijo eso porque mamá decidió por mí. ¿Te dijo que yo lo sabía? Los labios de Pam se apretaron. Ajustó al bebé sobre su hombro y miró a Donna. Donna no le devolvió la mirada. Dijo que estabas ocupada, dijo Pam en voz baja. Dijo que hablaría contigo cuando fuera el momento adecuado. El momento era hace 6 semanas, antes de que arrancaras la pared de mi comedor. Antes de que movieras una cuna a mi oficina, antes de que usaras la cuenta de contratista de tu empresa para facturar la mano de obra. Iba a pagarlo. Cargaste $3.800 a la cuenta de proveedor de Green Line por trabajo personal en una casa que no te pertenece. Se aclara la garganta. Eso no es algo que se pague. Eso es algo que tu empleador investiga. La mano de Pam se apretó en la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Miró a Donna de nuevo. Donna miró la mesa. Sé lo del contratista, Pam. Sé lo de la factura fechada el 20 de julio. Sé el número de cuenta al que se cargó. Puse mi dedo en la escritura. Dejé que la habitación oyera lo que venía. Quitar esa pared sin una licencia de obra. Hice una pausa. Eso es una violación del código. Donna se movió en su silla. El balanceo de Pam se detuvo. Facturar obras de renovación personales a través de la cuenta de proveedor de tu empleador en Green Line. Otra pausa. Eso es fraude laboral. Los brazos de Sasa se descruzaron. Puso ambas manos detrás de ella en la encimera. Y Donna, entrar en mi propiedad y autorizar una construcción sin el consentimiento del propietario. Miré a mi madre. Eso es allanamiento de morada. La barbilla de Donna se levantó. ¿Vas a estar de pie en la cocina de tu padre y llamar criminal a tu propia madre? Esas son las palabras para lo que hiciste. A la ley no le importa de quién era la cocina. La puerta principal se abrió detrás de mí. Milo entró, llevando una bolsa de la compra y una mochila al hombro. Trabajaba en el almacén hasta las 6 y venía directamente aquí porque aquí era donde había estado durmiendo durante 6 semanas. Dejó la bolsa en la encimera y miró a su alrededor. Donna en la mesa con las manos planas. Pam en las escaleras con el bebé. Yo en la silla con la carpeta de la escritura junto a mi codo. Sasa apoyada en el frigorífico con los brazos cruzados y el teléfono boca abajo sobre el granito.
¿Qué está pasando? Dijo. Milo, le dije. ¿Pam te dijo que yo accedí a que os mudarais? Él dejó la mochila en el suelo lentamente. Ella dijo que lo habías ofrecido. Dijo que tenías demasiado espacio y que querías ayudarla mientras se recuperaba. Dijo que tú fuiste quien sugirió que la pared se derribara. Nada de eso es cierto. Nadie lo ofreció. Nadie sugirió que la pared se derribara. La primera vez que vi algo de esto fue el viernes por la noche, cuando entré y encontré mi oficina convertida en un cuarto de bebé. Milo miró a Pam. Me dijiste que ella quería que estuviéramos aquí. La voz de Pam apenas era un susurro. Mamá dijo que se encargaría de ello. ¿Encargarse de ello? Dijo Milo. ¿Encargarse de ello? Pam bajó el último escalón. Tengo 2 hijos, Audrey. ¿Quieres que coja a un niño de 3 años y a un bebé y duerma en un coche? ¿Es eso lo que quieres? Necesitabas un techo. Lo entiendo. Pero no me llamaste. Arrancaste mi pared. Facturaste al contratista a tu empresa. Eso no es supervivencia, Pam. Eso es cálculo y tuviste 7 semanas para descolgar el teléfono. Pam abrió la boca y la cerró. El bebé se quejó contra su cuello. Milo miró a Pam. Su expresión cambió en un instante como un grifo que pasa de templado a frío cuando alguien en otra habitación abre la ducha. No levantó la voz. No hizo una pregunta de seguimiento. Volvió a dejar la bolsa de la compra en la encimera, pasó junto a Donna hacia el comedor, recogió el portabebés del suelo, volvió a las escaleras, tomó la mano del niño pequeño y salió por la puerta principal. No le dijo ni una palabra a Pam. No le dijo ni una palabra a Donna. La puerta del coche se cerró, el motor arrancó. Los faros barrieron la ventana de la cocina mientras salía marcha atrás de la entrada. Y luego la calle quedó en silencio. Nadie habló durante 10 segundos. Sasha descruzó los brazos y puso ambas manos en la encimera detrás de ella. Miró al suelo. El agarre de Pam en la barandilla se había vuelto blanco y su barbilla temblaba, pero no lloró. Ajustó al bebé sobre su hombro como lo había estado haciendo toda la tarde, excepto que esta vez el movimiento parecía mecánico, como se mueve alguien cuando el cuerpo sigue adelante y la mente se ha detenido. El bebé se retorció y emitió un sonido que no era exactamente un llanto, más bien una pregunta hecha en una habitación donde nadie tenía respuestas. Donna no se había movido. Sus palmas seguían planas sobre la mesa y su té estaba frío, y la luz del techo la hacía parecer 10 años mayor de lo que había parecido cuando entró el sábado por la mañana con sus gafas de sol y su certeza. Me levanté. Pasé junto a Pam en las escaleras y subí al cuarto de bebé. La cuna era blanca. El móvil encima tenía pequeños elefantes de tela. Una pila de paños para eructar estaba en el cambiador junto a un biberón de fórmula medio vacío. Cogí el aviso de desalojo con borde rojo de la encimera de la cocina al subir. Lo coloqué en la barandilla de la cuna, el encabezado centrado hacia arriba. Aviso de desalojo de las instalaciones. Pam me siguió hasta el umbral. Me vio colocarlo allí. Caminó hasta la cuna, cogió el aviso, leyó la primera línea y lo volvió a poner exactamente donde yo lo había colocado. No me miró. Volví a bajar. Donna estaba de pie ahora con las manos a los lados, el té abandonado. Las cerraduras se cambian esta noche, dije. No tendrás una llave. No tendrás una razón para venir aquí. Si vuelves a esta puerta, Burke presenta la orden de alejamiento el mismo día. Donna me siguió hasta el porche delantero. La tarde era cálida y las farolas se encendían una a una por Pine East. El rociador de un vecino silbaba en el jardín, 2 casas más allá. Lamento si te sentiste faltada al respeto, dijo Donna. Su voz se había vuelto más suave ahora, una suavidad calculada. Pero tu padre no te dejó esta casa para que echaras a tu propia hermana a la calle. Si haces esto, Audrey, nos perderás a todos. Cada festividad, cada domingo, cada llamada telefónica, te sentarás sola en esta casa con tu calculadora y tus archivadores y nadie volverá a tocar esa puerta. La disculpa que no es una disculpa, si te sentiste en lugar de por lo que hice. Y luego la amenaza envuelta en una predicción.
No me estaba pidiendo que reconsiderara. Me estaba diciendo cómo sería mi vida si no obedecía. Volví a entrar por la puerta principal. Cogí el pisapapeles de cristal de la encimera de la cocina y me lo guardé en el bolsillo de la chaqueta, pasé junto a Donna en el porche, bajé los 3 escalones, crucé la acera principal y fui a mi coche. Mi teléfono ya estaba en mi mano cuando llegué a la puerta del conductor. Llamé a Ari. Listo cuando quieras, le dije. La furgoneta del cerrajero se detuvo en la entrada antes de que yo cerrara la puerta de mi coche. Lee salió con su caja de herramientas y caminó hasta la entrada principal sin hacer preguntas. Tuvo la cerradura vieja quitada en 8 minutos y el cerrojo nuevo instalado en 12. Luego hizo la puerta trasera. Donna y Pam se quedaron en el salón, mirando por la ventana mientras el extraño reemplazaba cada cerradura que ellas habían copiado. Cuando Ray terminó, me entregó 3 llaves nuevas. Le di una a Sasha. Las otras 2 fueron a mi bolso. Ray se fue. Sasha lo siguió en su coche. Me senté en el asiento del conductor durante otros 30 segundos, observando la casa adosada a través del parabrisas. La luz del salón estaba encendida. La silueta de Pam se movió por la ventana, meciendo al bebé. Conduje a casa a mi apartamento tipo estudio con el pisapapeles de cristal en el bolsillo de mi chaqueta y las llaves nuevas en mi bolso, y la ventana abierta porque el aire de septiembre tenía el primer toque de frío, y quería sentir algo que no fuera polvo de paneles de yeso. Viernes por la mañana, 6:45. Ellen me contó después lo que pasó porque yo estaba a 2 horas de distancia, en mi escritorio, y Ellen contaba los minutos como los vecinos jubilados cuentan cosas que no pueden cambiar. El coche de Donna se detuvo en la entrada de la casa adosada a las 6:45. Salió con su bolso al hombro y su llave vieja en la mano derecha. Puso la llave en la cerradura de la puerta principal, la giró. Nada. La sacó, la miró, la volvió a meter y lo intentó de nuevo. La llave entró, pero el cilindro no se movió. Caminó alrededor de la casa hasta la puerta trasera. Misma llave, mismo resultado. Ambas cerraduras habían sido reemplazadas 14 horas antes, y cada llave copiada que ella, o Pam, o cualquier otra persona tenía, era ahora un trozo de metal que no encajaba en nada. Se quedó en el porche delantero durante 6 minutos. Ellen contó desde la ventana de su cocina. Donna miró a través del panel de cristal junto a la puerta principal los montantes del comedor, la estructura expuesta, el camión de juguete amarillo todavía sentado en el subsuelo donde el niño pequeño lo había dejado la noche anterior. Luego volvió a su coche, se sentó al volante durante otros 2 minutos y condujo a casa. El martes siguiente la carta de demanda de Burke llegó a casa de Donna por correo certificado. $26.400, detallados en 3 páginas, daños por demolición de pared, retirada de accesorios, construcción adicional no autorizada, estimación de restauración, honorarios de abogados, cargos de cerrajería. Cada número respaldado por una fotografía y un informe de daños. Donna me llamó esa noche. No contesté. Llamó a la oficina de Burke a la mañana siguiente. Su asistente confirmó la recepción del nombre de Donna y leyó la primera línea de la carta de demanda en voz alta. Demanda de restitución por daños intencionales a la propiedad residencial ubicada en. Donna colgó antes de que la asistente terminara la frase. Milo se mudó la misma semana. Llevó al niño pequeño y al bebé a la habitación de invitados de su madre en Garner y le contó lo que había pasado. Su madre llamó a Donna. La llamada duró 90 segundos y terminó con la madre de Milo diciendo que llamaría a un abogado para los arreglos de custodia. Pam empacó 3 bolsas de basura con ropa y la cuna plegada, y se mudó al sofá de Donna en la casa donde Donna había estado diciendo a la familia que ella era la víctima. 3 semanas después de la confrontación, un contratista que había trabajado en el comedor de la casa adosada llamó al empleador de Pam para verificar una pregunta de garantía sobre la factura de mano de obra. La empresa recuperó el archivo del proyecto. La dirección no era una propiedad de cliente. El número de cuenta pertenecía al programa de proveedores comerciales de Green Line, restringido a trabajos autorizados de clientes. Pam fue llamada a la oficina de su supervisor un viernes por la mañana y despedida por uso no autorizado de cuentas de proveedor y recursos de la empresa. Perdió el salario de $36.000 que había estado usando como prueba de que podía mantener a sus hijos.
La mesa de la cocina de Donna recogió las consecuencias. La carta de demanda de Burke. Un segundo sobre de Burke que no había abierto. Una notificación de buzón de voz de la madre de Milo que no había devuelto. Pam estaba en el sofá detrás de ella con el bebé durmiendo en su pecho, desplazándose por ofertas de empleo en un teléfono con 12% de batería. La llave de la casa adosada estaba en el cajón de trastos de Donna, junto a cupones de supermercado caducados y una pila de 9 voltios agotada. Ya no encajaba en nada del mundo. Si alguien de tu familia alguna vez te hizo sentir que proteger lo que te pertenece te hace egoísta, suscríbete a Cuentos de Secretos Familiares y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Contraté a mi propio contratista, uno con licencia, Frank Medina, de la lista de proveedores aprobados de la empresa. Condujo hasta la casa adosada el lunes siguiente, recorrió ambos pisos y midió la abertura del comedor con un nivel láser. Quienquiera que quitó esta pared no instaló una viga adecuada, dijo Frank. El dintel es de 2x6, debería ser de chapa laminada. Su suelo se está hundiendo en el lado izquierdo. Me dio el presupuesto, 8 días para la pared con una viga adecuada, aislamiento nuevo, paneles de yeso, cinta, masilla, lija y pintura. 4 días más para la oficina. $8.200 en total. Firmé el presupuesto y le di la llave nueva. 8 días después, la pared del comedor había vuelto. Paneles de yeso nuevos, aislamiento nuevo detrás, encintado, enmasillado, lijado y pintado, del mismo gris cálido que había elegido el año después de la muerte de papá. El aparador de porcelana volvió del garaje con un nuevo panel de puerta de cristal. Estaba donde siempre había estado, contra la pared sur, con la misma vajilla dentro y el mismo pestillo de latón, y la grieta de la mudanza rellena con epoxi transparente tan fino que tenías que saber dónde buscar. La oficina tardó 4 días más. Pintura amarilla cubierta con el azul gris original. Mi escritorio de vuelta en su lugar bajo la ventana, archivadores de impuestos en el estante, la lámpara en el lado izquierdo donde captaba la luz de la mañana. El olor fue lo primero que noté cuando el trabajo terminó. Ya no había talco para bebé mezclado con masilla para juntas. Ya no había fórmula, solo pintura fresca y madera limpia y el tenue olor al pulimento de limón que uso en mi escritorio. Y debajo de todo eso un silencio que solo llega cuando eliminas a las personas que trataron tu vida como una habitación que podían reorganizar a su antojo sin preguntar. El pisapapeles se sienta donde siempre estuvo, al lado izquierdo del escritorio, junto a la lámpara, donde el sol de la mañana atraviesa la margarita prensada y forma un pequeño círculo cálido en la veta de la madera. Ya no está encajado debajo de una puerta. No está sujetando nada abierto. Está sentado donde papá quiso que estuviera, en un lugar donde uno se detiene y mira. Abrí mi portátil. El primer correo electrónico era de Burke. Demanda reconocida. Plan de pagos propuesto por el demandado. A la espera de tu aprobación. Cerré el portátil, cogí mi café, miré la margarita en el cristal, me detuve y miré como mi padre me dijo.